saludo muy especial para cada uno de ustedes, queridos alumnos del Centro de Formación Misionero. Damos la bienvenida a la clase número 13, Principios para el Crecimiento de los Grupos Pequeños. Les recuerdo que estamos en el gran plan de capacitación laica online, formación para el cumplimiento de la misión. Son 5 niveles, 16 clases en cada nivel y nos encontramos en el 5º nivel y hoy vamos a abordar la clase número 13. Este 5º nivel tiene por título Formación para el liderazgo y el crecimiento de la iglesia. Permítanme recordarles una promoción que les he dicho en unas clases anteriores acerca del paquete misionero. El paquete misionero contiene 4 valiosos libros que son herramientas fundamentales para el líder y el miembro de iglesia que desea cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Uno de los libros está titulado La predicación, la ciencia y el arte de presentar a Jesús. Se presentan todas las estrategias, todas las clases para crear, para elaborar su propio sermón y para predicar con propiedad el sermón. El otro libro que viene en este paquete es Guía para entender las Escrituras, una explicación teológica de los textos y temas controversiales de la Biblia y una guía práctica de hermenéutica bíblica. Usted encuentra aquí decenas de pasajes controversiales y la explicación teológica, una herramienta fundamental para el líder y el miembro de iglesia. El tercer libro está dentro del paquete. El tercer libro se titula Evangelizar, la pasión de Dios y la mía, donde nos plantea todo el fundamento teológico del evangelismo, el evangelismo en acción y los alcances del evangelismo. Cómo movilizar la iglesia, cómo organizar la iglesia para la tarea evangelizadora. Y ese libro viene con una guía adicional, que es la guía para el estudio del libro El Evangelismo de Elena G. de White. Todos estos libros en este paquete usted lo puede conseguir ahora por un costo de tan solo 50,000 pesos. Si usted tiene interés en tener esta herramienta, déjenos saber a través del chat. Algo más, querido amigo, miembro y líder de iglesia. Si usted aún no se ha suscrito al canal Centro de Formación Misionero, hágalo en este instante. Dele allí en suscribirse y active la campana. Dele un like a este video y comparta con sus grupos, con sus amigos, estas clases a fin de que haya muchas más personas capacitadas para el cumplimiento de la tarea. Muy bien, sin más comerciales, entremos ahora en la clase número 13, Principios para el crecimiento de los grupos pequeños. En la clase anterior, la clase 12, mencionábamos que los grupos pequeños siempre han formado parte del plan de Dios y de las estrategias divinas para la evangelización a través de todas las épocas. Constituyó la célula básica de las familias patriarcales, fue elemento fundamental en la nación de Israel y el modelo que estableció el Señor Jesús fue con base en los grupos pequeños y el fundamento de la iglesia apostólica y la base del esfuerzo cristiano del pueblo remanente se centra allí justamente en los grupos pequeños. Mencionábamos el pensamiento de Patriarcas y Profetas, la página 140. Si alguna vez hubo un tiempo
cuando todo hogar debería ser una casa de oración, es ahora. Si alguna vez hubo un tiempo cuando todo hogar debería ser una casa de oración, es ahora. Ese es el llamado del Señor, que tu casa la conviertas en una casa de oración, en un grupo pequeño. Para el crecimiento sólido y sostenido de los grupos pequeños, necesitamos seguir principios, no modelos. Los líderes no copian modelos, los líderes siguen principios, principios bíblicos, principios teológicos. Y en esta clase vamos a hablar de 8 principios fundamentales para el crecimiento de los grupos pequeños. Esté atento, tome papel y lápiz para que tome nota de esta clase. Pero antes vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por encontrarnos una vez más a través de este medio con los amigos, con los miembros, con los líderes de iglesia que anhelan prepararse y capacitarse para un mejor servicio en tu iglesia. Tú les conoces por nombre, tú sabes, oh Señor, sus necesidades. Como ministro del Evangelio, te los presento en este momento y ruego que tú los estreches en tu regazo de amor, los colmes de tu Santo Espíritu, les des sabiduría de lo alto, fuerza y valor para hacer la tarea que tú nos has encomendado. Pedimos, oh Señor, tu presencia con nosotros en esta clase y que sea el Espíritu Santo el Maestro Divino enseñándonos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. 8 principios para el crecimiento de los grupos pequeños. Vamos a ver rápidamente cuáles son estos 8 principios. Principio número 1. Forme líderes. Forme líderes. Si usted quiere tener éxito en la formación de grupos pequeños, usted tiene que formar líderes. Empiece esta tarea temprano y emplee todo el tiempo posible y todos los recursos necesarios para formar líderes. En un graffiti se leía la siguiente inscripción: si usted quiere ser un héroe, tiene que convertirse en un maestro. Qué mensaje tan profundo, tan diciente y tan oportuno para esta clase. Si usted quiere ser un líder, tiene que convertirse en un maestro. La sierva del Señor dice en el Deseado de todas las gentes, página 765, Cristo quiere que sus ministros sean educadores de la iglesia en la obra evangélica. Cristo quiere que sus ministros sean educadores de la iglesia en la obra evangélica. Escoja a las personas que usted desea formar como líderes. Y una vez que usted los capacite, permita que ellas a su vez elijan a sus propios colaboradores. Cada iglesia debe constituirse en una escuela de entrenamiento misionero en donde sus miembros deben agruparse en pequeños grupos de trabajo especializado o ministerios de servicio de acuerdo a sus dones, a los talentos y las capacidades que el Señor nos haya dado a cada uno. Los líderes, además de formar líderes, deben tener una vida devocional sólida y creciente. Deben sacar tiempo para estar en relación estrecha con Jesús a través del estudio de la palabra, a través de la oración. Tiempo preparándose también para capacitar a sus colaboradores
y para interceder ante el Padre Celestial cada mañana por el derramamiento del Espíritu Santo. Estos líderes que hacen esto, que se preocupan por su vida espiritual, que oran por sus colaboradores, estos líderes multiplican con creces sus grupos pequeños. En el libro Obreros Evangélicos, la página 365, leemos: la obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes que los hombres y mujeres, abarcados por el total de los miembros de nuestra iglesia, se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos con los de los pastores y dirigentes de la iglesia. Forme líder. Principio número 1. Principio número 2. Organice su iglesia en grupos pequeños. Organice su iglesia en grupos pequeños. Son muchos los beneficios que reporta la organización de la iglesia en grupos pequeños. Ahora, una cosa es una iglesia con grupos pequeños y otra cosa es una iglesia en grupos pequeños. ¿Qué es una iglesia en grupos pequeños? Es una iglesia que ha hecho de los grupos pequeños el centro de su ministerio en la evangelización. Todo lo que debe hacer se debe realizar a través del grupo pequeño. El sueño de Dios para los líderes de iglesia es que se esfuercen en organizar su iglesia en grupos pequeños. Principio número 3. Establezca metas para el grupo pequeño. Establezca metas para su grupo pequeño. Cada miembro debe conocer las metas de su grupo. La multiplicación se da a través de la evangelización. El líder que establece metas para su grupo pequeño y se las está recordando constantemente, tiene un altísimo porcentaje de multiplicar sus grupos pequeños. El líder debe dar a conocer la fecha de multiplicación de su grupo pequeño. Los líderes establecen metas para dar a conocer el nacimiento de otro grupo consistentemente. Y estos están multiplicando a sus grupos a menudo que ellos están fijando metas y estableciendo fechas para la multiplicación de los grupos pequeños. El contacto con las nuevas personas y con los miembros del grupo pequeño es vital. El líder debe estar animando a los miembros de su grupo pequeño, visitándoles, invitando a nuevas personas a ejercer su ministerio en el grupo pequeño. Estos líderes duplican su capacidad de multiplicar los grupos pequeños. Entonces, hemos visto 3 principios. Número 1, forme líderes. Número 2, establezca o organice su iglesia en grupos pequeños. Número 3, establezca metas para su grupo pequeño. Principio número 4, supla las necesidades de su grupo pequeño. ¿Cómo saber cuáles son las necesidades de su grupo pequeño? Permita que cada miembro del grupo haga una lista de sus necesidades. Ahora compare esas listas y haga un listado especial, colocando en primer lugar las necesidades más frecuentes de los miembros del grupo pequeño. Busque en la palabra de Dios promesas bíblicas para esas necesidades del grupo pequeño. Ore, visite, anime y motive a los miembros.
Pero no solamente hay que orar, hay necesidades de materiales, hay que proveerle materiales a los miembros de los grupos pequeños. Y en algunas ocasiones habrá necesidad de recursos financieros y tenemos que meternos la mano al bolsillo y entre todos ayudarnos para que todos nuestros miembros puedan salir adelante en sus vidas y consolidarse como miembros del grupo pequeño. Principio número 5. Hable un solo lenguaje. Hable un solo lenguaje. Esto es vital para el crecimiento de los grupos pequeños. Cuando uno habla una cosa y otro habla otra cosa, no hay unidad en los mensajes y esto confunde a la gente y hace que las personas se bloqueen. En el relato de la construcción de la Torre de Babel que aparece allí en el libro del Génesis, capítulo 11, se presentan importantes datos que vale la pena tomar en cuenta a la hora de liderar un grupo pequeño y especialmente la importancia de hablar un solo lenguaje. Estas personas que se empeñaron en la construcción, dice el relato del Génesis capítulo 11, los versos 3 y 4, dice que tenían una meta. Ellos tenían una meta. El verso 6 nos dice que tenían unidad de propósito. Dos tenían unidad de propósito. Y los versos 1 y 6 nos dice que tenían un lenguaje común. Hablaban todos una misma lengua. Y esto les permitió desarrollar y alcanzar un éxito en poco tiempo. Otra particularidad que se presenta allí en este relato es que ellos no hacían la voluntad de Dios. Pero ponte a pensar, querido, si tú tienes en primer lugar una meta, si tú tienes una unidad de propósito, si hablas un lenguaje común y además de esto estás haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, el éxito está asegurado. Tener una meta común, tener una unidad de propósito y un lenguaje común es fundamental para el éxito de la iglesia y más aún hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. La sierva de Dios dice en el libro Servicio Cristiano, la página 95, lo siguiente: el secreto de nuestro éxito en la obra de Dios se hallará en el trabajo armonioso de nuestro pueblo. Si los cristianos actuaran de concierto, avanzando como un solo hombre, bajo la dirección de un solo poder, para la realización de un solo propósito, dice ella, conmoverían al mundo. Y fue el Espíritu, fue esto lo que vivieron los apóstoles y la iglesia apostólica primitiva. Sí, ellos actuaron de concierto, ellos avanzaron unidos como un solo hombre. Ellos estaban bajo la dirección del Espíritu Santo. Ellos tenían el propósito que los movía a ellos, era evangelizar al mundo. Y ellos trastornaron al mundo por el poder del Espíritu de Dios. Sexto principio: gane amigos. Gane amigos. El plan de Dios es que en primer lugar alcancemos el corazón de la persona y los ganemos como amigos. Gane amigos. De esto hemos hablado en clases anteriores, en niveles anteriores. El libro Evangelismo, la página
354, la escritora cristiana nos dice lo siguiente: Cristo atraía hacia sí los corazones de sus oyentes por la manifestación de su amor. Y luego, poco a poco, a medida que iban siendo capaces de comprenderla, desplegaba ante ellos las grandes verdades de su reino. Jesús trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: seguidme. Este es el sexto principio: gane amigos. Y el séptimo principio para el crecimiento de los grupos pequeños es: dedique tiempo a la confraternización. Esto es vital para el crecimiento, dedicar tiempo a la confraternización. La soledad es la enfermedad de la sociedad actual. Muchos juntos, pero solos. La solución: buscar la ayuda del psicólogo, del psiquiatra, pagar costosas sesiones de terapia. Saben, es irónico, pero las personas pagan para que otros le escuchen. Vivimos juntos, pero solos. Los medios de transporte constantemente están apretujados de personas. Allí unos con otros, pero no se hablan. Todo el día estamos en nuestros trabajos, fuera de los hogares, rodeados de personas, pero generalmente no se habla. Y llegamos tarde a la casa y ya el cónyuge está descansando, los hijos hace rato están dormidos y no tenemos con quién hablar, ni en el trabajo, ni en el medio de transporte y tampoco en el hogar. Esto es muy importante, ser conscientes de que nuestra sociedad actual sufre de este problema. Necesitamos más confraternización. No es bueno que el hombre esté solo. Te lo dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Los seres humanos tenemos un instinto gregario. Buscamos vivir en comunidad. Necesitamos confraternizar los unos con los otros. La sierva del Señor dice en el libro Obreros Evangélico, página 202, al saludar a una persona, podéis estrecharle la mano de tal manera que ganéis su confianza enseguida, o de manera tan fría que ella piense que se os es indiferente. La palabra del Señor dice en el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el verso 45 y 47, lo siguiente: vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos. Seguían según la necesidad de cada uno. Seguían reuniéndose cada día en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, nos dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 10. Y finalmente, principio número 8. Multiplique los grupos pequeños. Multiplique los grupos pequeños. Para la multiplicación de los grupos pequeños, ¿qué hacer, pastor?
Hay por lo menos 5 fases importantes que debemos desarrollar si queremos la multiplicación de los grupos pequeños. La primera fase es la fase de aprendizaje y parte por algo elemental: conocerse los unos a los otros, saber sus direcciones, sus teléfonos, sus correos electrónicos. Los líderes deben enfatizar este procedimiento, rompiendo el hielo y haciendo cálido y agradable el ambiente. Fase número 2 es fase del acople del amor. Fase del acople del amor. En esta fase pueden presentarse fricciones o conflictos entre los miembros, pero no se asuste, es muy natural y esto se puede vencer más fácilmente con el acople de las personas. El conflicto se observa cuando alguien se olvida de su responsabilidad, cuando llega tarde o cuando alguien monopoliza la conversación o el liderazgo del grupo. La tercera fase para la multiplicación es la fase de asociación. Los miembros comienzan entonces a reconocer sus roles y su capacidad para la adoración, sus dones para el servicio. Este es el momento para preparar el grupo para la evangelización. Y en cuarto lugar está la fase de avanzar. Los miembros se enfocan en la evangelización. Evangelizar es la actividad primaria del grupo pequeño. Finalmente, la fase de salir. Se levantan nuevos líderes, se entrenan para guiar un nuevo grupo pequeño, se multiplican los grupos pequeños y cuando el grupo es lo suficientemente grande. ¿Cuánto es grande, pastor? Cuando tiene 15 miembros, 14, 15 miembros, es hora de que el grupo se divida para multiplicarse. Todo este proceso, estas fases, pueden durar alrededor de 6 a 9 meses. En algunos casos poco menos, en otros casos un poco más, dependiendo las condiciones y las capacidades de los miembros de los grupos pequeños. Querido, la meta del grupo pequeño es la evangelización. Y nuestro Señor Jesús así lo señaló en el Evangelio de Mateo, capítulo 18 y hasta el 20. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Apreciado amigo, querida amiga, apreciado miembro de iglesia y querido líder de iglesia, si usted desea ver la multiplicación de los grupos pequeños en su iglesia, siga fielmente estos 8 principios. Primero, forme líderes. Segundo, organice a su iglesia en grupo pequeño. Tercero, hable un solo lenguaje, gane amigos, supla las necesidades del grupo pequeño, establezca metas para el grupo pequeño y dedique tiempo a la confraternización y a la multiplicación de los grupos pequeños. Dios quiere que tu cristianismo crezca, Dios quiere bendecirte y Dios desea que tú seas un instrumento en sus manos para el crecimiento de la iglesia. Oremos. Padre Santo, muchas gracias te damos porque tus planes son maravillosos y son perfectos.
Gracias, oh Señor, por los grupos pequeños. Quiero ponerte de presente a cada miembro, a cada líder, a cada amigo que está allí frente a su dispositivo. Tú conoces su corazón, conoces, oh Señor, sus dones, sus talentos, sus habilidades y sus limitaciones. Oh Señor, tómalos con el poder de tu Santo Espíritu, capacítalos, oh Dios, y muévelos, oh Padre, a formar grupos, a multiplicar grupos, para que la iglesia crezca cualitativa y cuantitativamente. Bendice, oh Señor, a tu pueblo en la ancha faz de la tierra, y danos tu gracia y danos tu paz. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerda, querido amigo, amiga, hermano, líder de iglesia, nuestro lema: Cristo viene pronto. Y Dios desea que tú seas un líder, una líder conforme a su corazón. Te invito para la próxima clase, la clase número 14, Discipulado en Acción. Discipulado en Acción. No se pierda esta importante clase. Jehová les bendiga a todos.